Bueno, entonces la agenda que tenemos prevista para este día, pues tiene tres momentos. El momento inicial que lo estamos viviendo, pues básicamente el saludo, comentarles pues el objetivo que es, insisto, poder tener un acompañamiento personalizado y oportuno para la realización de la tarea y unos acuerdos de convivencia que pues ya vamos a entrar en materia sobre ellos, el momento de desarrollo, que son las generalidades de la tarea, el paso a paso, y cómo crear ese documento de entrega de cara a los contenidos que ustedes tendrán que apropiar para hacer posible este documento entregable. Y un momento final que busca pues que resolvamos las dudas o inquietudes que puedan presentarse y pues las recomendaciones finales a que haya lugar. El objetivo, pues ustedes ya lo conocen, pues hacer un acompañamiento efectivo en la realización de esta tarea, la tarea número 4, denominada Análisis de los factores de la comunicación no verbal en la expresión oral. Básicamente para recordarlos, porque pues ustedes son unas personas muy juiciosas. Nuevamente yo les expreso mis felicitaciones por eso. Hablan muy bien de esa cultura académica que debemos eh, imprimirle a cada uno de nuestros procesos, y son eh, esos acuerdos o esos puntos que hacen posible una convivencia efectiva en entornos como este. Recuerden ustedes, detrás de esta plataforma se encuentra un gran equipo humano que está haciendo lo posible, y que lo que buscamos es acortar esas distancias y acercarnos en la distancia, aún en la distancia. Entonces, para eso es muy importante tener claros algunas recomendaciones, y es que mantengamos el micrófono silenciado, que participemos de manera activa y respetuosa en la medida que el encuentro lo amerite o que pues ustedes a bien lo consideren, y pedir la palabra. Aquí les pido que pues también ustedes busquen la forma de lograr. Yo estoy aquí, no puedo ver, digamos, esa pantalla general donde los encuentro a todos, porque estoy centrada en la presentación. Ah, bueno, yo no les estoy compartiendo pantalla. Excúsenme, mire, yo estaba hablando y no les estaba compartiendo pantalla. Bueno, cositas como esas. De pronto, profe, se fue la pantalla, se fue la voz, no te escuchamos. Entonces, que ustedes con toda confianza, con toda naturalidad, pues lo puedan expresar. Obviamente, pues utilizando el tono apropiado, el ritmo, para que, digamos, no sea chocante, sino que pues precisamente puedan advertirme que hay una manifestación, que alguien quiere pues exponer alguna idea o simplemente pues aclarar alguna duda. Recuerden que este espacio es dinámico y es activo en la medida en que todos participemos y hagamos nuestros aportes. Recuerden ustedes que estamos en un proceso de construcción colectiva y colaborativa del conocimiento, que inicia con un proceso individual, un proceso autónomo, que es el que ustedes hacen en esas fases iniciales de la tarea, cuando empiezan desde la consulta de los materiales, cuando empiezan a analizar cada una de las cosas que se les pide. Luego pasamos a una fase que es lo que se busca, y es el deber ser, que es cuando ustedes participan en el foro y le dan la posibilidad a sus compañeros de que también se beneficien de esos buenos aportes que cada uno de ustedes están haciendo, y pues también que puedan tener una realimentación oportuna. Eso es lo que nosotros denominamos una construcción colectiva y colaborativa del conocimiento. Entonces, importante que lo tengan en cuenta y que hagamos vida esa premisa, precisamente haciendo pues una participación. Eh, entonces ya entramos pues aquí salimos del momento inicial con nuestros acuerdos de convivencia, el saludo, el planteamiento del objetivo del encuentro que nos convoca, y entramos al momento de desarrollo, que básicamente pues es en esta primera fase poder hacer un recorderis de ese paso a paso de lo que ustedes tienen que hacer para lograr el entregable. Entonces, dentro de esas generalidades, en el primer paso, estamos alentándolos, estamos invitándolos a que ustedes ingresen al entorno de aprendizaje y que revisen el anexo número 6, que lo encuentran en la unidad número 3,
denominado Descifrando el lenguaje silencioso, una introducción a la comunicación no verbal. Y van a encontrar una serie de recursos, de documentos donde les van a hablar de manera explícita y muy detallada cada uno de esos componentes que integran la comunicación no verbal como complemento a los mensajes que nosotros emitimos. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer una revisión muy juiciosa para lograr precisamente esa apropiación de los contenidos, esa apropiación de los conocimientos que les permita a ustedes aplicarlo en la realización de la tarea y que logren ese proceso de aprendizaje autónomo de cara a hacer esos aportes y que logremos ese gran objetivo que es la construcción colaborativa o colectiva, esa construcción entre todos del conocimiento que es dinámico y se transforma. Em, en un segundo paso, que ya algunos de manera muy juiciosa lo han ido realizando, es informar el tema de la exposición oral realizada en la tarea 3, que básicamente esto lo cumple compartiendo el enlace del video que ustedes realizaron de la tarea 3. Entonces, para remembrar un poco. Ustedes hicieron un texto argumentativo con el análisis de una de las canciones, plantearon una tesis, se hicieron defensa de esa tesis a través de los tres argumentos que se les solicitaba y como resultado final o como un último entregable era hacer justamente una exposición de ese texto argumentativo en un formato audiovisual, en un video cargado en una de las plataformas de YouTube o demás que fuera pues público y allí pues digamos cerraba. Este insumo, porque ahora se les ha configurado en una herramienta ese video, es lo que nos va a dar esa ruta o ese punto estratégico para poder hacer el análisis que se nos solicita en esta tarea. Entonces, ese punto número 2 de informar sobre qué haremos nuestro análisis no es más que poder compartir ese video para poder justamente hacer el análisis de la comunicación no verbal. Entonces, allí pues lo que se les pide es tutora, el tema, el video en el que yo haré el análisis de los factores de la comunicación no verbal, es el video denominado tan, algunos le pusieron nombre, que obviamente iba de cara al nombre que le pusieron al artículo, y entonces lo pueden reseñar allí entre pues más datos completos. Este primer aporte es muy sencillo, que básicamente es como poder relacionar allí el enlace y pues dar cuenta de básicamente de cómo se llama el video si le tienen un nombre. Seguidamente, estamos solicitando en la guía, ustedes lo encuentran, hay una matriz denominada matriz 1 y lo que pedimos es que ustedes plasmen ese análisis en este formato. Entonces, ustedes revisan el material que está en el anexo 6, que está en la unidad número 3 y una vez apropiados cuáles son esos conceptos o esos factores que integran la comunicación no verbal, ustedes puedan evidenciar en el video, revisan nuevamente su video, yo sé que ustedes lo tienen más que apropiado porque todos son muy juiciosos y de verdad que estuvieron muy buenos las producciones que me compartieron. Yo estoy en ese proceso de calificación, pero los conozco la mayoría porque en el foro estuvimos interactuando y me enviaban casi todo completo y digamos que en ese proceso de realimentación casi que fue la calificación. Entonces, yo sé que ustedes muy juiciosos lo tienen, o sea, lo han visto muchísimas veces porque se aseguraron de presentar un buen producto antes de enviarlo. Ahorita aquí lo que les pedimos es que lo vuelvan a revisar, pero entonces ya lo van a mirar con otros ojos, desde otra visión, desde otra perspectiva, y es que lo van a analizar ya desde esos conceptos de la comunicación no verbal, todo lo que ustedes encuentren allí. Y entonces lo que encuentran allí, que ya vamos a mirar van a diligenciarlo cumpliendo cada uno de los criterios que la guía propone. Una vez diligenciada esa matriz,
deberán compartirla en el foro y este se configurará en el segundo aporte. Entonces, bueno, aquí nos hacen una recomendación y es que dice que eliminar el texto resaltado en color gris, ya que es un ejemplo. Entonces, miren, básicamente esta es la matriz que ustedes van a encontrar allá en la guía. Entonces, esto que ustedes ven es un ejemplo. Entonces, ustedes lo seleccionan y eliminan y empiezan pues a diligenciarla con base pues en la información que ustedes identifiquen en ese análisis que van a hacer de esos factores en el video que ustedes hicieron de la tarea número 3. Lo diligencian y lo comparten en el foro. Lo pueden hacer como imagen y también, por favor, cárguenlo como texto para que si hay que hacerles de pronto alguna realimentación, de pronto que una coma, alguna cosa, pues a lo que haya lugar, pues poderlo hacer de manera mucho más efectiva y dinámica. Entonces, una vez diligencien esto, ese será pues el segundo aporte. Luego entramos ya en materia. Una vez ustedes realicen este análisis, lo que van a hacer es relacionar en 5 párrafos, esa es la estructura, en 5 párrafos de 6 a 9 líneas, cada uno de los factores de la comunicación no verbal evidenciados en la exposición realizados, en el análisis en el análisis que ustedes van a hacer del video que realizaron en la tarea número 3. Eh, para eso en la guía también les hemos compartido un plan de escritura, que ese va a ser el tercer aporte. Entonces, allí pues es como mirar qué iría en el párrafo 1, cómo estructurar la introducción, de qué va a estar compuesta las conclusiones, que es el párrafo final, pero esto como su nombre lo dice, es un plan de escritura y es más como un formato guía. Y hago la precisión aquí porque no van a presentar el texto en ese formato. Eso es un formato tabular y es un ejercicio, es una herramienta, un insumo, guía para que ustedes puedan, digamos, decantar todas esas ideas, porque cuando uno hace una revisión juiciosa de contenidos, ustedes vienen pues de hacer un proceso espectacular con los videos. Entonces, pues digamos, hay muchas ideas entrelazándose, entonces eso es un ejercicio para poder justamente aterrizar ideas y decantar entre ese universo que ustedes han creado de ideas, poder saber qué es lo realmente importante y qué es lo que les va a dar esa guía y la estructura del texto. Una vez diligencian ese plan de escritura, entonces lo comparten como tercer aporte, pero esto es casi que muy rápido. Recuerden que la tarea cierra pronto, ya estamos pues en la recta final. Y cuando compartan este plan de escritura, que ya ustedes tienen, pues, digamos, como concebido qué es lo que van a escribir, entonces empiezan a estructurar el texto final, que debe ser un documento coherente y fluido. Básicamente lo que denominamos un texto continuo, que ustedes lo logran a través de la articulación de los párrafos con los conectores. Que digamos que esa fue como ustedes hicieron un gran trabajo, pero casi que las oportunidades de mejora en todos los estudiantes o el común denominador es el tema de los conectores, porque habían textos muy buenos, pero entonces como aislados, un párrafo de otro, entonces no, tiene que ser un texto continuo, tenemos que lograr esa estructura y se logra con el uso de los conectores. Y en la tarea número 2 hicimos una explicación de eso. Yo les compartí también creo que la presentación donde hay una tabla pues de los conectores que se utilizan en cada tipo de texto y pues también pueden hacer ustedes su consulta. Entonces, recuerden. Tiene que ser un texto continuo, coherente, fluido, y eso precisamente se logra con el uso pues de los conectores, también pues con un buen uso de la puntuación y todas estas normas de ortografía
que ya las hemos repasado, pero pues que en la medida en que vayamos interactuando, pues yo se las iré recordando y pues haciendo esas precisiones a que haya lugar. Em, Luego, ya para, digamos que este es un punto clave, el tema de las conclusiones, en un párrafo, eh, en tres párrafos de... Aquí, no, aquí, bueno, hay una imprecisión, y es que van a hacer las conclusiones, y la conclusión, porque es un párrafo. Ustedes van a responder por qué es importante el lenguaje corporal en las exposiciones orales, por qué es necesaria la escritura de textos explicativos en el ambiente académico y profesional, y cómo mejora el uso de la comunicación no verbal, el desempeño académico y las relaciones interpersonales. Entonces, no es que vayan a escribir, digamos, en ese texto final, pregunta número uno. Entonces, la respuesta para la pregunta no. Digamos que así como el plan de escritura, estas preguntas se llaman preguntas orientadoras, son una guía para que ustedes puedan decantar o poner sobre la tierra, sobre el suelo, esas ideas que se van a ir creando a lo largo del ejercicio. Entonces, ustedes se sientan, hacen una reflexión. Bueno, esto, pues bueno, ¿y qué? ¿Para qué me sirve a mí la proxémica, o sea, la kinésica? ¿Por qué es importante eso cuando a mí me toque hacer una exposición, cuando yo tenga que salir a hablar en público? ¿Eso como para qué sirve? En mi parte profesional y académica, ¿yo cómo me beneficio de eso? ¿Cómo puede mejorar eso el que yo me relacione con las demás personas? Entonces ustedes analizan, hacen, digamos, como una reflexión muy a fondo sobre esas tres preguntas orientadoras, y con base en ello construyen su párrafo de conclusiones. Entonces, claro, hasta allí vamos bien. ¿Alguna duda, alguna precisión sobre el paso a paso o es claro? Bueno, entenderemos ese silencio como un que todo es claro hasta el momento. Entonces, bueno, vamos para poder comprender un poco ese texto, haremos una precisión sobre qué es un texto explicativo. Básicamente es un escrito, un documento que se centra en aclarar o en hacer comprensible un concepto, un fenómeno, un proceso, y que utiliza estrategias como las analogías, descripciones, comparaciones o ejemplos. Recuerden que la analogía, los ejemplos y también, bueno, el argumento de autoridad fueron tres elementos que se configuraron en los cimientos o en esos insumos para poder hacer la defensa de la tesis. Entonces, digamos que ustedes están muy relacionados con estos conceptos. Entonces, para hacer posible ese texto explicativo, ustedes podrán hacer uso de esas herramientas o de esos elementos para poder lograr pues esa explicación final. Nos menciona que un texto explicativo puede formar parte de un texto expositivo, ya que explicar algo suele ser una manera de exponer información. Por ejemplo, un manual de instrucciones o un texto que explique cómo funciona un sistema solar. Digamos que ese es un ejemplo allí muy gráfico. Pero un ejemplo más, digamos, relacionado o congruente en relación a lo que tenemos que presentar, tiene que ver con este que les traigo para compartir. Entonces, digamos que esto pues es un título llamativo, creativo, digamos que es un ejemplo. Pero grosso modo es lo que también les estamos sugiriendo, que ustedes con base pues en todos esos elementos, en esos resultados de aprendizaje que han ido acumulando a lo largo de este camino, ustedes puedan poner en práctica esas habilidades y logren un título creativo que es el que le da el origen a ese texto explicativo. Luego les estamos solicitando que hagan una introducción
que básicamente es muy similar a las que presentaron en el texto argumentativo. Aquí como ejemplo, entonces ponemos básicamente las generalidades de lo que va a encontrar la persona en ese escrito. Entonces, la comunicación no verbal es un elemento clave en las exposiciones orales, ya que complementa y refuerza el mensaje que transmitimos con palabras. Este tipo de comunicación incluye factores como la proxémica, la kinésica y la paralingüística, los cuales desempeñan un papel importante en la forma en que el mensaje llega a los demás. En este texto, reflexiono, lo hice en primera persona porque es la manera, porque es un texto de su autoría, entonces más o menos esa va a ser el tipo de narración que nosotros esperamos encontrar cuando estemos revisando un texto en primera persona. Reflexiono sobre cómo estos elementos se manifestaron en el video de mi exposición en el cual presenté un texto argumentativo que había elaborado previamente. Esto es un ejemplo muy gráfico, muy sencillo, de mucha filigrana, para que ustedes, digamos, para hacerme comprender de lo que yo espero encontrar cuando ustedes me compartan los textos. Luego ya entramos en materia y ese pues en el desarrollo de las temáticas. Entonces, recuerden, esto es un ejemplo. Entonces inicia. En primer lugar, considero que la proxémica o el uso del espacio físico influyó en cómo se percibió mi mensaje. Durante la grabación me aseguré de mantener una distancia adecuada respecto a la cámara, lo cual permitió proyectar cercanía y generar una conexión más efectiva con quien viera mi video. Además, el fondo que utilicé era sencillo y ordenado, lo que ayudó a evitar distracciones y a centrar la atención en mi discurso. Insisto, esto es un ejemplo, pero es más o menos todas para que ustedes se hagan, amplíen esa visión, se hagan una perspectiva mucho más generalizada, mucho más amplia de cómo ustedes van a hacer ese análisis y cómo lo van a presentar y cómo van a articular esos elementos hasta lograr ese texto continuo, denominado un texto explicativo. Entonces, bueno, en la siguiente. Por otro lado, ese es uno de los conectores, para que se vean que no es como porque yo hubiera podido empezar este segundo párrafo, la kinésica que abarca movimientos, no. Entonces, ahí este conector, por otro lado, para poder que haya una coherencia, una cohesión entre esos dos párrafos y que rápidamente me vaya dando esa estructura de texto continuo, como lo hemos mencionado. Entonces, por otro lado, la kinésica, que abarca los movimientos corporales, gestos y expresiones faciales, jugó un papel importante en la claridad y la persuasión de mi mensaje. Mientras hablaba, utilicé gestos con las manos para enfatizar las ideas clave y expresiones faciales que coincidían con el tono del tema que estaba exponiendo. Por ejemplo, mantuve una mirada fija hacia la cámara para proyectar confianza y seguridad, lo que creo que facilitó que mi audiencia se sintiera más conectada conmigo. Finalmente, otro conector, la paralingüística, que incluye elementos como el tono de voz, el ritmo y la entonación, fortaleció el impacto de mi discurso. Durante mi exposición, utilicé un tono firme pero amigable que ayudó a transmitir mis ideas de manera clara. Además, las pausas estratégicas entre puntos importantes permitieron que el espectador tuviera tiempo para reflexionar sobre el contenido que estaba presentando, lo cual considero que hizo mi exposición mucho más efectiva. Ahí están los tres párrafos entrelazados, como lo pueden ver, donde explican cada uno de esos factores de la comunicación no verbal, que son tres en lo que tiene que ver con las generalidades. Ya más adelante vamos a desglosarlo porque cada uno de ellos tiene también unas características y unas particularidades claves en este proceso de análisis que ustedes van a realizar. Aquí vamos con la conclusión para que ustedes logren comprender cómo se articularon las tres respuestas una vez se respondan se haga sí, se respondan esas tres preguntas orientadoras. Entonces, en conclusión,
Al analizar mi exposición, reconozco que la comunicación no verbal fue fundamental para transmitir mi mensaje con claridad y confianza. Reflexionar sobre elementos como la proxémica, la kinésica y la paralingüística me permitió comprender cómo puedo mejorar mi desempeño en futuras presentaciones. Estoy convencido de que al dominar estos aspectos no solo puedo ser más efectivo en mis exposiciones, sino también mejorar mis relaciones interpersonales, ya que al comunicarme con seguridad y empatía logro conectar mejor con los demás. Ahí, si ustedes lo analizan, si hacemos un proceso de revisión detallada, de comprensión lectora, por ponerlo en unos términos, pueden evidenciar que están resueltas las tres preguntas guía u orientadoras que se nos propone en la guía para poder justamente darnos luces de cómo construir esta conclusión y poder responder a esa estructura que se está exigiendo en el entregable, que son esos 5 párrafos, cada uno con una extensión de entre 6 y 9 líneas aproximadamente. Claro, hasta aquí vamos bien. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, algo en lo que podamos precisar? ¿O es claro el ejemplo hasta aquí? Ok, parece que no, ¿cierto? Mientras tanto voy aquí guardando. Bueno, entonces ahora vamos a ahondar un poco sobre lo que tiene que ver con la comunicación no verbal y vamos a precisarlo de manera puntual. Y es que es un lenguaje complementario a las palabras formado por los gestos, las posturas y las miradas que utilizamos. eh, Consciente e inconscientemente para expresar estados de ánimo o sentimientos de manera habitual. Esta definición es tomada de Pérez 2012 en un texto de su autoría denominado La comunicación no verbal. Aquí esto como para reflexionar un poco que en el proceso de comunicación no verbal entran en juego todos estos elementos. Y eso es un ejemplo un poco jocoso y es que dicen que la comunicación entre hombres, ustedes pueden verlo aquí en la gráfica de la derecha. Dice que la comunicación no verbal entre hombres solo se da por la mirada, o sea, como un hola, ellos no están pendientes de tanto detalle como si las chicas, como lo evidencia la gráfica del lado izquierdo, y digamos que esta es, digamos, una realidad y es algo muy diciente porque sí, aunque uno no lo crea, chicos, todo comunica. La mirada, el cabello, la forma en que llevamos la ropa, la forma en que tenemos las uñas, hasta el color del cabello, la forma en que el color de uñas que preferamos, si las usamos naturales, si las usamos de determinado color, si nos gusta con muchos gráficos, si usamos mucho maquillaje, si el cabello lo llevamos para un lado, para otro, todo es comunicación. Eso, digamos que está más acentuado o relacionado con lo que tiene que ver con la imagen personal, que también es un factor determinante en ese proceso de comunicación. Y esto aquí, pues digamos, un poco como para ampliar ese horizonte de todos los componentes o de todos esos elementos que integran esos factores de la comunicación no verbal y cómo se dan esas diferencias entre distintos públicos. Hay unos estudios que mencionan, un estudio realizado por el investigador Albert Mijabrian. Él menciona que en un proceso de comunicación, proceso de comunicación general, se integran tres elementos donde el tono de voz tiene una prevalencia del 38%. Es decir, en un 38% es importante, es vital este tono de voz para poder hacer, digamos, mucho más efectivo o persuasivo ese mensaje que yo estoy emitiendo. Y el lenguaje corporal se lleva un 55%. Obviamente ese lenguaje corporal analizado desde todas las aristas y desde todos esos elementos que lo componen, que ya vamos a entrar
pues en materia, y solo un 7% la comunicación verbal, es decir, lo que hablamos. O sea, solo el 7%. Y claro, tiene mucha razón. Si yo me paro frente a un escenario, o sea, a un público X, solo hablar y con mis brazos cruzados y haciendo caras y donde mi rostro no es consecuente con el mensaje que yo estoy emitiendo, sino que yo estoy contando una historia, digamos, de alguien feliz, pero yo estoy haciendo caras, yo estoy así, buenas, hola, poniendo cara triste o con los brazos cruzados, pues digamos que ahí no hay ningún proceso de comunicación efectivo. Por eso deben integrarse los tres elementos y nos mencionan que el lenguaje corporal pues tiene un valor muy amplio, muy determinante en esta métrica que hace posible pues la efectividad en procesos de comunicación. Ustedes pueden verlo en la gráfica, tiene un 55%, un 38% el tono de la voz y solo un 7% la comunicación verbal como tal, o sea, lo que habla. Bueno, entonces, entrando en materia de cada uno, desglosando o ahondando en cada uno de esos elementos que integran los tres fuertes de la comunicación no verbal, encontramos que hay factores asociados al lenguaje verbal que tienen que ver con el tono, con el ritmo, el volumen, los silencios y el timbre, todo esto relacionado con la voz. A eso es a lo que conocemos como la paralingüística. Cuando ustedes escuchen de paralingüística, entonces ustedes eh, imaginan, no pueden suponer que están hablando del tono, del ritmo, del volumen, los silencios que hacemos y del timbre de voz que utilizamos pues para emitir esos mensajes. Eh, Encontramos también dentro de la comunicación no verbal factores asociados al comportamiento. Entonces aquí encontramos la expresión facial, la mirada, la postura, los gestos, la proximidad y el espacio personal. Eso es a lo que conocemos como la kinésica y la proxémica, y más exactamente la expresión facial, la mirada, la postura y los gestos tienen que ver con la kinésica, perdón, hasta gestos. La proximidad y el espacio personal tiene que ver con la proxémica. Es la proxémica, para resumirlo o ponerlo en unos términos muy generales, es esa distancia que hay entre mi interlocutor y yo a la hora de comunicar. Eso comunica. No es lo mismo guardar una distancia considerable, respetando el espacio personal, a yo acercármele demasiado a una persona, diga así, casi que estoy invadiéndole su espacio personal y en lugar de generarle confianza, lo que estoy haciendo es generarle un malestar. Entonces siempre debe haber una distancia. Muy seguramente eso no lo van a poder evidenciar tanto esa proxémica en el tema de su video porque ustedes guardaron pues una distancia considerable eh, en- con la cámara, pues porque obviamente el ejercicio que estaban haciendo pues era de expresión, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta para pues la comunicación, para los procesos de interacción que ustedes tengan con las personas. Es muy prudencial, es muy importante tener una distancia considerable, pues obviamente tampoco alejarme porque si no también estoy comunicando otra cosa y es que pues no estoy interesado pues en el mensaje como tal y eso me va a obligar entonces a subir el tono de voz, ampliar otro ritmo pues para hacerme escuchar. Entonces todo siempre tiene que guardarse con un equilibrio. Entonces recuerden, la proxémica tiene que ver con la proximidad y el espacio personal que se guarda entre los interlocutores a la hora de hacer un proceso de comunicación. Y la kinésica es todo lo que tiene que ver con los gestos, con la postura, con la mirada y con la expresión facial como tal, o sea, la integración de todos esos elementos. Esa es la kinésica. Y la paralingüística, todo lo que tiene que ver con el tono, ritmo, volumen, silencio y timbres de la voz a la hora de yo emitir un mensaje. Aquí, pues, para detallarlo más, nos dicen que perdón, ay, caramba.
La proxémica es una de estas ramas de estudio y es la disciplina que se encarga de analizar la comunicación no verbal según el uso del espacio personal y la distancia que guardamos entre nosotros al comunicarnos verbalmente. Entonces, digamos que hay unas aristas o unas, excepciones a la regla en lo que tiene que ver pues con esos espacios que se deben guardar. Por ejemplo, dice que depende del motivo del encuentro. Entonces, cuando es un encuentro formal, implica guardar distancia como parte de un protocolo o por respeto. Eso es lo que le decía, pues es cierto que uno tiene que sostener la mirada, estar muy atento, generar pues como esa seguridad, pero guardar una distancia prudencial, porque si yo pues me acerco también demasiado, lo que voy a hacer es como invadir ese espacio personal de mi interlocutor y eso se puede prestar pues para malestares y pues que haya una barrera de la comunicación allí. También pues digamos que tiene que ver mucho si es un encuentro informal, entonces no tiene pues tantas connotaciones, si es entre amigos podemos hacernos cerquita o también pues depende digamos como esa confianza también de nuestra personalidad, que es otro de los factores también que entran allí. Entonces dice que pues una persona extrovertida, las personas alegres como tal, no establecen límites. Entonces pueden sostener una conversación pues muy cercana o a la distancia y así tengan que subir el tono de la voz, pero está muy marcado por la forma, por su forma de ser, por su personalidad. Dice que una persona introvertida, digamos, de esas personas que se les hace un poco más difícil la interacción, dicen, perdón, que salvaguardan la distancia para proteger su intimidad. eh, Encontramos allí que también hay un factor y es el tema de la edad. Dicen que los jóvenes buscan estar más cercanos entre sí y las personas mayores guardan mayores espacios, mayores distancias. Pues digamos que hoy en día, pues casi que los jóvenes pues no se están relacionando mucho precisamente por todo este auge de los dispositivos móviles, de la era de la digitalización y demás, entonces casi que uno no ve esas interacciones. Pero cuando sucede, pues ellos no guardan tanto esas proporciones como de pronto sí una persona mayor que se cuida pues de temas de salud. Un día digamos que pasamos pues por un proceso hace 4 años de este tema de la pandemia, entonces algunas personas aún quedaron digamos como con esas prevenciones de guardar unas distancias y esto se da sobre todo pues en las personas mayores. Hay unas excepciones a las reglas y es que encuentro uno también por la vida personas mayores que les gusta el contacto, el tacto, abrazar, estar muy ahí porque hace parte pues de su personalidad y de esos elementos que les facilita poder expresar su amor o su encanto con una persona. Dice que también influye mucho la cultura o la raza. Entonces, pues hay culturas, hay países donde se saludan inclusive hasta en hombres y no pasa nada porque hace parte de su idiosincrasia, de su cultura y es muy respetable. Se saludan hasta de beso en la mejilla, abrazos, entonces, pero muy propio de culturas. Por ejemplo, en Japón se saludan con la venia, se hacen la venia, ellos no tienen tanto contacto físico, son unas personas un poco como muy verticales, pero tienen unas formas de manifestar como ese respeto, ese agrado, y lo hacen con la venia, que es pues digamos como inclinar un poco la cabeza y también hacer otros movimientos con las manos. Entonces, eso digamos como son factores que inciden en esa distancia o en ese espacio personal que trazamos a la hora de generar un proceso de comunicación. ¿Alguien quiere decir algo? Escucho por ahí como...
Ok, listo. ¿Bien hasta ahí? Sí, señora. Vale, muy bien. Está haciendo mucho calor aquí en Neiva. Bueno, en la kinésica, sé que según el diccionario de la Real Academia Española, es un conjunto de gestos, posturas y movimientos corporales que forman parte del lenguaje no verbal. Entonces, como lo hemos mencionado, entonces la cara, las manos, los brazos, las piernas, la cabeza y el cuerpo em, juegan un papel determinante la manera en que articulamos cada uno de estos movimientos que logramos con estos sentidos, es lo que va dándonos esa definición de kinésica, pero también la mirada, los ojos. Cuando alguien está sorprendido por algo, abre uno esa mirada, ¿cómo? O si está preocupado o asustado, también cambia la forma de mirar. O si yo estoy muy feliz porque acabo de recibir una noticia, mis ojos están hablando por mí, así que yo sin necesidad de emitir una palabra, con mi mirada estoy expresando lo feliz que me encuentro de estar aquí con ustedes, pero también puedo transmitir tristeza y es pues esa situación por una noticia no tan agradable que acabo de recibir y mis ojos pueden reflejar que no me siento tan a gusto, que no estoy tan bien porque acaban de decirme algo que yo no quería saber. Entonces, con los ojos también, bueno, muchas personas dicen que los ojos son el reflejo del alma y sí, vamos que son definiciones muy coloquiales, pero que son una gran verdad. A través de nuestra mirada nosotros podemos expresar un sinnúmero de emociones, un sinnúmero de sentimientos, de sensaciones y de cosas que estamos viviendo dentro de nuestro ser. Y ese factor integra también a la kinésica. Y luego el contacto corporal. Importante. Esas personas, yo, a ver, yo soy muy dada a eso. En mis interacciones personales, yo soy muy de abrazar. Mis saludos son de abrazo, de beso, obviamente pues con las personas con las que tengo confianza, ¿no? Son de beso, de abrazo. De pronto a las que no conozco muy bien, pero necesito decirles algo, oye, bien, como para yo soy del contacto, de la palmadita en la espalda, en el brazo, de tocarlas, de eso también es kinésica y pues también tiene que ver un poco pues precisamente con la personalidad de cada uno. Hay otras personas que son muy reacias a eso, son muy como en su punto, pero no quiere decir que no tengan un proceso efectivo de comunicación. Eso va mucho en las personalidades y funciona y es muy respetable porque también, digamos que el mundo cambió, lo que les decía hace un poco, de personas que aún están les quedó muy marcado el guardar esos espacios, esas distancias, entonces por eso no son muy dados a tocarse o sencillamente porque así es su personalidad, porque así crecieron, porque así pues fueron sus entornos. Yo pues soy comunicadora social y pues he estado mucho tiempo en el tema de la educación. Entonces, digamos que por principio, por experiencia y por todo, entonces, y pues por personalidad también, yo sí soy muy dada pues como a ese tema del contacto personal, porque me parece que afianza el mensaje que uno quiere emitir y máxime si de pronto es algo efusivo, si es algo pues de expresar cariño y demás. Y aquí, ya para desglosar un poco la paralingüística, de manera textual nos dicen que la paralingüística o signos paralingüísticos tienen gran valor comunicativo, ya que son una forma de comunicación
que solo utiliza elementos de sonido. Eh, digamos que son sonoros y fonéticos, pero sin la utilización de palabras o expresiones del lenguaje hablado y que fueron una parte importante del sistema verbal. Entonces, el tono se relaciona con el sentimiento y la expresión que empleamos. Entonces, por ejemplo, cuando uno está enojado, entonces, pues, sube el tono, ¿no? O sea, sube uno, pues, como que habla más fuerte, pero también si estoy triste. Estoy triste, pues mi tono, pues así mismo va a ser, no me siento bien, la verdad no sé qué es lo que está sucediendo conmigo, me abordan muchísimos pensamientos de miedo que me paralizan, no sé qué es lo que está pasando conmigo. O estoy muy emocionada porque por fin, después de tanto esperar, ha llegado el día en que voy a empacar mis maletas, voy a tomar un avión y me voy a ir de viaje a ese gran país que siempre quise conocer. O cuando, bueno, no quisiera poner, no, que no estoy enojada, entonces no quiero poner el tono de enojada, pero más o menos así. Ese tono de voz se asocia al sentimiento que estamos, con el que vamos a expresar ese mensaje, esa situación en la que estamos. Dice que puede ser ascendente, descendente, pero básicamente tiene que ver es con eso, con la emoción, con el estado de ánimo en el que nos encontramos a la hora de emitir esos mensajes. Encontramos también dentro de la paralingüística otro factor determinante y tiene que ver con el ritmo. Entonces se relaciona con la fluidez verbal. Entonces nos mencionan aquí, digamos, una arista y es personas taquilálicas que hablan demasiado rápido o una persona bradilálica que habla muy despacio. Entonces siempre tenemos que encontrar un equilibrio porque si, por ejemplo, sucede cuando tiene muchos elementos por compartir de pronto en una exposición, en una conferencia, y tiene uno un corto tiempo, entonces uno de pronto por querer salir avante con todo lo que uno tiene, entonces tiende a hablar demasiado rápido y eso hace que pues también el mensaje puede perderse, pero pues también si yo hablo muy despacio, tengo un ritmo muy soso, muy lento, pues así mismo se va a tornar ese ambiente y así mismo pues va a llegar el mensaje. Entonces pues hay que lograr un equilibrio y siempre leer los contextos, porque sí, o sea, no siempre va a ser no tan acertado hablar rápido, o sea, habrá situaciones en las que sí es necesario ponerle un ritmo acelerado, pero guardando como ese equilibrio. Y también va a haber momentos en los que yo voy a tener que bajarle ese ritmo, hablar un poco más pausado, insisto, pero lograr el equilibrio y siempre leyendo el contexto donde yo me encuentro. Pues yo soy en un ambiente de fiesta donde todo es alegría, pues debo encontrar como ese equilibrio. Pues, yo de pronto estoy en un contexto pues no tan armónico, sino más bien de tristeza, un escenario donde pues las personas, digamos, están compartiendo pues una noticia no tan agradable o algo, pues así mismo tendrá que ser la manera en que yo emita pues mi mensaje. Todo eso para que lo tengan en cuenta, que siempre se los va a dar la lectura, una lectura razonable del contexto en el que ustedes se encuentran. Y el volumen, digamos que aquí guarda una gran relación también con el tono. Aquí dice que se relaciona con la intensidad con la que hablamos, lo que usamos para hacer énfasis, regular, interrumpir el proceso de comunicación. Dice que un volumen bajo evidencia timidez, sumisión, tristeza. Y el alto autoridad, seguridad, dominio. Se relaciona mucho con el tono, con el tono que a su vez está condicionado, por así decirlo, con la emoción o con el sentimiento que estamos viviendo a la hora de emitir pues determinado mensaje. Em, Aquí pues, continuamos con el tema de la paralingüística, entonces dice que pues un timbre nos permite distinguir a una persona de forma inmediata, entonces muy bajo, medio bajo, alto, muy alto, o sea,
Depende pues como de esas entonaciones o de ese timbre, pues nosotros podemos identificar si es una persona muy efusiva o cuál es esa característica pues del mensaje o cómo va a terminar ese proceso de comunicación. Dice que también es determinante en la paralingüística los silencios. Es, por ejemplo, cuando uno está en una exposición y eh, hay personas que son muy fluidas. Yo, por ejemplo, soy muy fluida, yo voy de largo, o sea, yo voy hablando, pero en la medida en que he podido participar de conferencias, de conversaciones especializadas, este tema de los silencios es determinante. Soy como esas personas que van así muy de largo y hacen como una pausa en el camino y les sirve como para tomar aire, para reflexionar, para recordar de pronto alguna idea, entrelazarla rápidamente y seguir con ese proceso. Entonces, esos silencios también son vitales, son importantes que en conjunto con los elementos que hemos visto anteriormente van a dar una composición armónica de lo que tiene que ver con la paralingüística y que afiance ese mensaje que yo estoy emitiendo a través de la oralidad. Recuerden que todo esto es comunicación no verbal que sirve como complemento al mensaje verbal que yo estoy emitiendo. Esto aquí pues como algo muy dinámico y es que dice que hoy en día los emoticones hacen parte de la comunicación paralingüística en los mensajes instantáneos como WhatsApp, y para que lo tengan en cuenta que también escribir con mayúscula sostenida en estos canales es el equivalente a gritar, para que lo tengan ahí en cuenta. Me pareció importante pues ponerles eso porque pues a veces nosotros ya ni siquiera por notas, a veces no por notas de voz, aunque pues en aras de la practicidad funciona mucho, pero también hoy en día la gente casi no escribe, sino que casi todo es como con muñequitos y estos muñequitos no representan tanto un mensaje textual como tal, sino que es como un reemplazo de gestos paralingüísticos, por así decirlo. Y luego tenemos la imagen personal, que eso también pues es vital para que ustedes recuerden que al inicio ya del desarrollo de la temática como tal hablábamos de que todo comunica, absolutamente todo. Por ejemplo, digamos que esa es una imagen. Todos los personajes son de la misma formación académica, de la misma edad, digamos como contemporáneos. Pero si uno revisa detalladamente, casi que cada uno nos está comunicando, nos está expresando una idea diferente del mundo. Por ejemplo, uno pudiera decir, bueno, este muchacho es como descomplicado, si lo comparo pues con el chico de acá que es un poco más ejecutivo. Entonces ahí hay que también establecer digamos como unos límites o saber leer muy bien porque a veces uno se equivoca. El mundo ha cambiado mucho. Anteriormente, hace unos 20 años, más o menos 20 30 años, em, habían unas diferencias muy marcadas. Uno veía personas elegantemente vestidas, con saco, saco, corbata para el caso de los caballeros, para el caso de las damas, unos vestidos muy elegantes, y uno automáticamente sabía que eran personas con unos cargos o con unos rangos muy altos, grandes ejecutivos, gerentes de banco, profesores, políticos, bueno, y un sinnúmero. Y cuando veía uno de pronto con una forma de vestir aquí mucho más sencilla, entonces uno decía, es un estudiante, pues una persona que no está trabajando, que no le pone como tanto interés a la vida, pero el mundo ha cambiado. Entonces, sí puede expresar eso, pero también hay que tener mucho tacto ya en la vida real como tal, chicos, porque uno se puede equivocar. Uno a veces puede encontrar a personas con unas formas muy particulares de vestir, con unos gustos bien llamativos, como por ejemplo el tema de los tatuajes, los piercing, y resulta que son personas brillantes, personas con una formación académica, talentosos en sus disciplinas, en sus áreas,
con un montón de cosas por expresar al mundo. Y también de pronto personas muy elegantemente vestidas, pero pues que están en un proceso de construcción de esos conocimientos para aportarle a la vida. Entonces, hay que hacer ahí un paralelismo. De entrada, uno podría decir que el chico de la parte izquierda, pues como que no está tan interesado en hacer procesos académicos, pero eso no es tan así, insisto, ya llevándolo pues a un tema real. Pero para, digamos, ya en la parte académica y en aras de la reflexión, pues ustedes podrán ya pues analizar con detenimiento cuál- perdón, cuáles fueron los atuendos que ustedes utilizaron para hacer su presentación en el video, si eso fue determinante o no, si pudo haber estado mejor o qué encontraron ustedes, perdón, allí y pues hacer ese análisis. Esto más que digamos hacer parte pues de un contenido académico es como un aporte también, como un valor agregado pues a todos estos componentes que estamos revisando, chicos. Básicamente, Dios mío, me dio alergia. Básicamente, esos son los elementos determinantes, los elementos importantes que ustedes deben considerar y que deben tener en cuenta para la realización de esta tarea, de este entregable. No sé si esto es claro, si ustedes quieren hacer alguna precisión, si no, pues esto era lo que yo tenía para compartirles grosso modo en estos pues previos a la realización de la tarea, insistiendo que pues siempre estoy ahí pues interactuando, los tiempos ahora pues están más cortos, como les decía al inicio de esta presentación, no obstante pues yo siempre genero pues los espacios y las oportunidades para poder encontrarlos en el foro, para poder leer con detenimiento cada uno de esos aportes y por supuesto la realimentación, los ajustes, compartirles los ajustes que se precisen en la manera que sea necesario. Entonces, pues chicos, básicamente eso es lo que yo tenía para contarles. Les agradezco mucho la participación, lo que les decía al inicio. Habla muy bien de ustedes que hoy viernes y con todos los compromisos que tienen académicos, porque yo sé que la mayoría tienen hasta 6 y 7 cursos matriculados, porque es lo que da una primera matrícula y pues 7 agendas corriendo al mismo tiempo. Puedo imaginarme la cantidad de compromisos que tienen y pues que estén acá para mí es muy gratificante. Gracias, gracias por hacer posible este proceso. Yo me siento muy complacida. Em, Esta es una gran labor, me siento muy feliz, ustedes lo hacen posible. Muchísimas gracias, los quiero mucho, yo les envío un fuerte abrazo, les deseo muchísimos éxitos en esta última tarea. Yo estoy aquí para acompañarlos, para servirles. Ustedes saben que cuentan conmigo, que yo estoy acá. Les deseo muchos éxitos en este entregable, pero también muchos éxitos, muchas bendiciones y mucha luz. Que el Señor esté siempre con ustedes, que el Señor Dios Todopoderoso esté llenándolos de gracia, de sabiduría, para que ustedes puedan encontrar la luz en ese camino, porque eh, siempre van a estar muy bien rodeados, pero encontrarán frustraciones, o sea, es lo normal de la vida, pero tienen que comprender que siempre al final va a haber una solución para todo y que Dios está con ustedes y también todo el equipo docente, todo el equipo humano que hace parte de esta gran institución, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, de la que ustedes hacen parte, de esta gran familia unadista. Les deseo el mayor de los éxitos, que pasen unas felices fiestas en familia, cuiden mucho a sus hijos quienes los tengan.
quieran mucho a sus papás, respétenlos, cuídenlos, compartan, aprovechen esos espacios en familia. Em, el tiempo va pasando y las circunstancias van cambiando, no siempre vamos a estar todos. Entonces, aprovechen, vivan cada instante, abrácense, pongan en práctica todos esos elementos de la comunicación no verbal para que afiancen esos mensajes. Encuentren en todos esos elementos una manera de poder expresarse si es que a veces no se me da tanto la fluidez verbal. Es importante decirle a los seres queridos que uno los quiere, que uno los aprecia, que uno los valora. Respeten a sus padres. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, honra padre y madre y obtendrás larga vida. Es uno de los que tienen promesa y eso es muy importante. Amar a Dios sobre todas las cosas y ese principio de honrar a los padres, entre muchas otras cosas, son la clave para lograr el éxito. Perdón. Y bueno, pues eso era lo que tenía para decirles y pues ahí que siempre quedó grabada la voz de mis mascotas para que me recuerden ustedes siempre. Entonces, pues un abrazo desde la distancia, los quiero mucho y pues estoy aquí para colaborarles. No sé si ustedes quieran expresar, bueno, no sé, alguna duda, alguna inquietud, que entramos pues en ese momento final que es la resolución de dudas e inquietudes. Si no, pues ya podemos terminar pues nuestra interacción. No, profe, pues la verdad, muchísimas gracias por su acompañamiento. Usted fue una tutora excelente, siempre estuvo ahí apoyándonos en las webconferencias, en todo. Le agradecemos mucho y pues de mi parte, muchísimos éxitos y muchísimas gracias por todo. Vale, muchísimas gracias, Sandra. Me motivan mucho tus palabras, muchísimas gracias. Karina, adelante, hija. Cuenta. Hola, profe, buenas noches. Yo soy una de las que la molestaba siempre, pero pues sin embargo, pues quería agradecerle por este espacio y por todo lo aprendido en este semestre. Para mí fue muy, no sé. Aprendí demasiadas cosas de usted en el contexto. Gracias por la dedicación y el apoyo que nos brindó a diferentes horas, porque a veces me contestaba hasta muy altas horas de la noche. Gracias por su dedicación y por todo lo aprendido. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina. De verdad que para mí es motivante, muy gratificante eso, porque finalmente eso es lo que hace grande este ejercicio. Mil gracias por eso. Ah, bueno, tengo un aviso más y es que, pues de pronto quienes no hayan logrado entregar la tarea número 3, la que estoy calificando, yo generé una oportunidad para que la carguen en plataforma que va a estar habilitada hasta mañana, hasta las 11 de la noche, o 5 para las 12, mejor dicho, para que ustedes hagan allí ese cargue y pues logren nivelarse. Y pues que me avisen cualquier cosa que necesiten. Y pues bueno, ¿qué otra cosa? Creo que a partir del 10 de diciembre, más o menos la otra semana, les va a llegar también como la oportunidad de ustedes poder calificar a sus tutores, no solo a mí, sino pues a todos los que hacen parte pues de su proceso formativo. Entonces, digamos que esa es un insumo, una herramienta muy valiosa, muy importante para nosotros en la universidad, para nosotros como tutores, porque nos permite
poder conocer como esas oportunidades de mejora que también nosotros tenemos y también pues esas exaltaciones que ustedes consideren y todo, entonces para que lo tengan en cuenta, e insisto, yo sé que ustedes están muy ocupaditos, que están, pero es muy importante también que por favor ustedes no dejen de calificarnos. Yo sí pues les pido ese favor de manera especial y es que tengan en cuenta esa calificación para que comenten allí pues lo que ustedes, lo que consideren, o sea, lo que ustedes crean que yo tengo que mejorar o las cosas que quieran resaltar como lo están diciendo, pero, o sea, sobre todo es eso, es una herramienta de medición y pues eso, sí les pido el favor de que la tengas muy en cuenta, creo que eso empieza como a partir del 10 de diciembre, entonces pues ahí estamos. Y no se les olvide, quienes no hayan presentado tarea 3 a todos yo les abrí la plataforma esta mañana. Si de pronto alguien pues va a cargar la tarea y que ven que no, pues me avisan porque pues de pronto se me pasó algo, es que son demasiados grupos, a veces sucede, pero yo me ocupé hoy de revisar que a todos, inclusive se les envió un correo, entonces para que lo tengan en cuenta. Y nos vemos ya en un ratito, les voy a compartir unos elementos en el foro, el podcast, un video y la plantilla. De una vez todos los tres elementos porque ya casi no tenemos tiempo para estar, pues generalmente nosotros compartimos esos recursos cada 2 días, una vez se abre el foro, pero como el lapso está tan corto, entonces voy a compartirles todo de una vez para que ustedes cuando saquen el espacio de realizar la tarea, pues puedan apropiar todo eso y lo pongan en práctica pues ahí en la realización. Entonces no les quito más tiempo para que vayan a descansar. Los quiero mucho, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y pues seguimos interactuando en el foro y por los demás canales. Ustedes saben que me pueden contactar WhatsApp, del Teams y pues allí estamos. ¿Listo, mis queridos? Un abracito. Gracias, profe. Feliz noche y felices fiestas. Hasta luego. Gracias, hija. Muchas gracias.